Si tus historias te hacen llorar, reír y pensar, este programa es para ti. Bienvenidos a los invitados de Esmeralda en Radio Mairena. Soy Esmeralda Quinonero y te invito a descubrir las historias que inspiran, conmueven y conectan. Cada semana, charlo con personas fascinantes, desde héroes locales hasta figuras internacionales, sacando a la luz lo mejor de cada uno. Con la producción de Javier Mauri, este programa es tu portal a conversaciones profundas y entretenidas. No te lo pierdas. Sintoniza Radio Mairena y acompáñanos en este viaje de emociones y descubrimientos. Los invitados de Esmeralda, historias que te harán ver el mundo con nuevos ojos. Sintoniza ahora y déjate sorprender. Artlist.io. But I don't think that I can. And I told her that I'd stay away from women in the deals, but I'm sorry, girl, I can't. Saludos, queridos amigos, bienvenidos a una nueva entrega de los invitados de Javier y de Esmeralda, programa que se emite todos los miércoles a partir de las 11 de la mañana en Radio Mairena, emisora municipal de Mina del Alcor, desde la 107.4 de la FM. Saludamos a todos nuestros oyentes y también saludamos a nuestros seguidores de nuestros canales, tanto de TikTok como de YouTube, y por supuesto a toda Hispanoamérica que nos sigue a través de Radio Prensa Mercosur. Muchísimas gracias. También a aprovechar la ocasión para comentaros que si este contenido es de vuestro interés, ya sabéis que el dedito, un like, nos ayuda muchísimo a hacernos mucho más visible, y si os suscribís, que todavía es gratis, pues mejor que mejor. Bueno, pues hoy vamos a tocar un tema que es muy interesante. Angie, adelante. Bueno, gracias Javier, gracias por darme el paso. Bueno, hoy vamos a conectar la ciencia y la terapia emocional, donde hacemos un viaje donde no requiere maletas, requiere memorias. Donde vamos a explicar de manera clara, respetuosa y humana cómo sanar nuestras emociones, comprendernos mejor, vivir con mayor bienestar. Bueno, bienvenidos a todos en este maravilloso espacio. Tenemos una invitada muy, pero muy especial. Ella es Vanessa Aquiles, terapeuta especializada. Quiles, perdón. Quiles, nada, tranquila, es normal. Terapeuta especializada en hipnosis clínica, terapia transgeneracional y regresión. Bienvenida, Vanessa, a este espacio. Gracias, Javier, gracias, Angie, es un placer. La verdad que me hace mucha ilusión poder compartir con vosotros, pues, aprendizajes y procesos para que para que esta parte se haga más visible. Gracias. Gracias a todos los oyentes. Dale. Bueno, Vanessa, ¿qué te llevó a especializarte en estos temas tan maravillosos, sabiendo que la mente humana es tan compleja? Pues mira, una de las partes que me llevaron a poder a mirar hacia adentro, porque es una forma de mirar hacia adentro, es mi experiencia personal, ¿vale? Porque muchas veces hay que llevarla a nosotros mismos, ¿no? Para poder un poco dar el paso a hacer una terapia de este tipo, ¿no? Para que te tenga que conectar, en realidad. Entonces, fue la experiencia personal de trabajar con la astrología y ver un poco el campo astrológico, mi carta astral y natal. El Kim Maya, no sé si lo conocéis. Sí. Vale, Kim Maya y todo eso me hacía como ver esas partes es la oscuridad, ¿no? De la persona, ¿no? Entonces me hicieron ver esa parte y por eso me dediqué a un poco al inconsciente, porque en realidad el tema de las regresiones y el árbol transgeneracional es la parte inconsciente de de la persona, del alma, ¿no? De lo que ahora mismo, pues en este presente, estamos trabajando en este espacio físico. No sé si se entiende lo que quiero decir. Sí, Sí, claro que sí, claro que sí.
Y bueno, mira que hoy el programa es súper interesante. Tenemos a nuestro compañero de fórmula, él siempre está ahí, nuestro doctor eh, Javier Mauri, ¿Sí? donde todos sabemos que él es neuropsicólogo. Y me Ujú, gustaría, bueno, ya que ustedes dos tienen todo ese conocimiento, unir lo que es la ciencia y la terapia. Y me gustaría que entre ustedes dos pudiéramos a los oyentes poderles dar una claridad. Sabemos de que hay un mito ujú. donde las personas piensan que la hipnosis no es tan segura. A mí me gustaría, bueno, Vanessa, tu punto de vista y después pasamos con el punto de vista de nuestro doctor. Pues lo que son las hipnosis o regresiones, ¿no? Hay un mito que es lo que hemos visto por la tele, de que sale gente pues que pueden hacer, veis por ahí que hacen como la gallina, ¿no? O se le ponen recto. Eso es hipnosis, pero eso es una clase de hipnosis de show, ¿vale? Para que veáis lo que es la potencia de la mente, ¿vale? Pero en realidad lo que hacemos en regresión terapéutica es volver, regresar y recordar lo que un día se paralizó en tu inconsciente. Entonces, lo que la mente lo único que quiere es volver otra vez a ese momento para evolucionar, ¿vale? Entonces, si nosotros hacemos una regresión, que es súper, es como una meditación, pero más en profundidad, nada más, no pierdes el control, no te duermes totalmente, estás totalmente consciente, sino lo que es el hipnoterapeuta te lleva a ese momento que en tu alma o en tu persona se quedó congelado y hace como un bloqueo emocional por una emoción muy fuerte. Entonces es totalmente segura. Sí que es verdad que hay casos específicos donde no se puede utilizar una regresión, que es pues problemas de mentales, tipo esquizofrenia, que ahí no es por nada, no es porque no sea seguro, sino porque no vamos a recabar la información verídica, porque esa clase de enfermedades tienen una derivación, ¿no? Diferente a lo que puede ser la realidad. Entonces, pero es totalmente segura. Simplemente es regresar al momento donde tu alma o tu persona se quedó bloqueada. Ya está. Ah, ok, Javier. perfecto. Excelente. Javier, Sí, creo que Vanessa lo ha explicado bastante bien. El cine ha hecho muchísimo daño El y cine ha estos hecho shows, muchísimo. pero particularmente lo que es el cine, ha hecho muchísimo daño a esa imagen que se tiene del hipnoterapeuta como un mago oscuro, ¿no? Alguien del mal que está ahí, que te hace perder el control, nada más lejos de la realidad, porque es que se han hecho estudios, aunque aún no hay una base científica sólida, pero hay muchos estudios que nos están indicando que cuando una persona entra en un trance hipnótico, obviamente sus zonas cerebrales funcionan de forma distinta. Y ella ha dicho la palabra clave, es una especie de meditación profunda, pero es algo más, o sea, es algo que hace funcionar la zona temporal, la zona frontal, la zona prefrontal de una manera distinta. Hay unas zonas que se sobreestimulan, pero hay otras que no, que disminuyen. Es un mundo realmente apasionante, Angie, apasionante. Muy bien lo que ha dicho súper, súper. Javier. Lo que ha dicho Javier es así, porque en realidad en ese estado bajan totalmente las barreras conscientes. Yo no lo sé explicar científicamente, ¿vale? Pero lo que dice Javier es bajar como unas barreras y dejar claridad a otras, que están, de esa mente consciente es la que en realidad no nos deja ver más allá. Y así lo que hacemos es bajar las barreras para llegar a ese punto que vamos buscando. Ok, Vanessa, gracias por la explicación. Tengo una pregunta aquí entrelazando. ¿Toda persona puede realizar una regresión? ¿Existen límites o hay alguna contraindicación? ¿Todas las personas se pueden someter a una terapia de ellas? Todas, como he dicho antes, no.
las personas que tienen alguna enfermedad mental tipo esquizofrenia no se pueden poner en este tipo de terapias, pero en este yo creo que ninguna que sea llegado a la mental. Pero bueno, hablo de mi caso, en mi terapia en concreto, no. El resto de personas, todas, todas. Incluso niños, a veces que en niños también se puede tratar con el tema de la hipnoterapia, porque muchas veces hay traumas muy internos y que se pueden solucionar perfectamente, porque además es una terapia muy suave. Parece que sea algo místico, pero en realidad es algo que se lleva muy suavemente, ¿vale? Entonces, toda persona puede entrar en este tipo de terapias. Ok, entonces para los Pues oyentes, tranquilidad absoluta. Sí, tranquilidad absoluta, no Javier, hay nada de qué temer. ok, Javier, te cedo el paso, ¿vale? sí, a mí me gustaría, Vanessa, que nos comentaras un poquito qué es eso del árbol transgeneracional. Mira, yo también por la experiencia personal, el inconsciente para mí se separa, para mí y para mi estudio, en cinco partes, ¿vale? La conciencia humana. Entonces, hay una parte que es el inconsciente colectivo, que nos une a todos. Luego está el inconsciente familiar, que son las memorias familiares que venimos arrastrando generación tras generación, ¿vale? Que también se almacenan en nuestro inconsciente familiar. Luego está nuestro inconsciente individual, que son las memorias que pasan vidas pasadas, ¿vale? O tampoco quiero decir vidas pasadas y sí, porque no es que esté todo en el mismo plano. Hay creencias, por ejemplo, que dicen que estamos todos en el mismo espacio cuántico. Lo que pasa es que hay diferentes tiempos, líneas de tiempo. ¿Sí? Entonces es como el programa que lleva tu alma, ¿vale? Y ese es el programa individual. ¿Me entendéis? Sí, 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 Ah, perfectamente. vale. Y luego está la parte consciente y luego está la supraconsciente, ¿vale? Esas son las cinco partes de nuestro inconsciente subconsciente. Entonces, tanto yo trabajo la parte del inconsciente familiar como la del inconsciente individual. El árbol transgeneracional, el inconsciente familiar y lo que es el programa de tu alma es el individual, ¿vale? Que eso se trabaja con regresiones, ¿vale? Y la parte del árbol transgeneracional se trabaja con un diagrama. Se empieza a buscar al sospechoso de ver en qué momento ha producido ese bloqueo en la persona, ese patrón que se va repitiendo, esa memoria emocional. Entonces, uno, las dos partes, porque no hay que ir descartando, porque puede venirte del inconsciente familiar como que te puede venir del inconsciente individual. Ese bloqueo, ese patrón que tú estás repitiendo ahora mismo en esta vida. Por ejemplo, el que yo me encuentro siempre con relaciones tóxicas, que sea un patrón. Entonces hay que mirar la parte familiar y la individual. Y ahí llegamos al final a un entendimiento de descarte, pero que muchas veces se unen. Entonces se trabaja el árbol transgeneracional así, buscando al sospechoso de quién, de dónde viene esa memoria emocional que luego le repito yo aquí. Esa es la parte del árbol. Se puede definir esa memoria emocional, que creo que es un concepto bastante interesante, con la palabra trauma. ¿Sería lo mismo, Vanessa? Sí, en realidad es trauma, pero en realidad es un bloqueo, porque el trauma lo que hace es como una congelación de esa emoción, ¿no? Entonces, esa congelación de la emoción, que Exacto. es el trauma, te viene a ti como una memoria emocional. Y al final tú la vas repitiendo como patrones en tu vida para que se pueda desbloquear esa maraña emocional que se ha quedado de ese trauma, congelado. Pero hay varios caminos, ya te digo, puede ser por la parte familiar o puede ser por la parte individual como alma. Mm. Oye, Esas... te quisiera preguntar algo que no quiero que se me pase. Perdóname, ibas a comentar algo, perdona. No, no, yo no. Ah, Esperando. me parecía que te había interrumpido. Oye, y si
Te voy a hacer una pregunta que te la habrán hecho seguramente. Si tú en una consulta, por ejemplo, Mm. llegas en una hipnosis regresiva, llegas a los 4 años de una persona adulta que tiene 30 por un problema de fobia, por ejemplo, que sea, pero vas retrocediendo y te encuentras con ese recuerdo de esa vida pasada, ¿cómo eso no se puede, eso no se puede comprobar? Pero ¿cómo manejas esa información? A ver, normalmente hay varias técnicas según donde queramos ir, ¿vale? Yo, por ejemplo, primero hago una entrevista muy en profundidad con la persona, es básica, es algo que no nos podemos saltar. Entonces ahí ya detectamos qué parte es el que quiere trabajar. Qué bloqueo, qué trauma, qué lo que sea, pues eso que dices tu miedo o ansiedad o lo que sea, ¿no? Es el síntoma físico al final. Es lo que la persona llega con un síntoma físico. Entonces, yo quiero trabajar esto. Entonces, hay varias regresiones que son las que te dicen, por ejemplo, a que yo cuando están en la consulta digo, pues vamos a empezar por aquí. Entonces, no puedo ir a vidas pasadas si no yo hago la pre de esa regresión. Yo si detecto que es vida actual, por ejemplo, o un trauma de la infancia, tengo un protocolo a seguir. Si luego veo que es, por ejemplo, que después de esa aún veo que aún queda, pues seguimos con vidas pasadas y ya trabajamos la parte del árbol transgeneracional, ¿sabes? Entonces, primero hay que ir, no puede, en una regresión sola no te puede salir vidas pasadas si tú no has hecho ese método hasta llegar ahí. Sí que te puede salir, por ejemplo, porque también hacemos lo que son almas perdidas. Eso sí que te puede salir. A lo mejor una entidad una energía que se haya adherido a la psique de la persona. Eso sí que se te puede interferir en cualquier regresión, ¿vale? Pero el tema de vida pasada, tal, tienes que ir muy a ese protocolo. Ah, muy ¿Es bien. eso, Javier? Sí, 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 perfecto. Lo ha explicado muy bien, por cierto. Angie, Gracias. tu turno, Angie. Bueno, Vanessa, ¿cómo puede afectarnos la historia familiar sin darnos cuenta? De donde se puede permitir, creo bueno, según tengo entendido, que eso puede ocasionarnos de pronto encontrarnos siempre con el mismo tipo de pareja. No sé qué tan cierto será. Quisiera que nos explicaras esa parte. Ahora mismo ya es una parte bastante, ha salido a la superficie lo que es la epigenética ahora también, ¿no? Entonces, la epigenética es esto, es que al final todas las memorias, eh, igual que heredamos el color de los ojos, algún carácter de la persona, hay veces que también heredamos esa memoria emocional. Entonces, yo lo que hago es trabajar con esa persona y ir investigando al sospechoso, eso lo que he dicho antes, porque tú, hay un momento en tu vida que sabes que empieza ese patrón, ¿vale? A lo mejor a los 50 o a lo mejor yo te empiezo a hablar y te das cuenta que empezó a los 14 años, ¿vale? Entonces ahí es cuando empezamos, el guía, el terapeuta, a preguntar, vale, a los 14 años ¿a ti qué te pasó? Pues me pasó que tuve una pelea con mi madre, ¿vale? ¿Cómo se llevaba tu madre con tu padre o con su madre? Y ahí empezamos a investigar, ¿sabes? Entonces ahí vemos que, por ejemplo, a los 14 años tu madre también tuvo una pelea con su madre, porque a lo mejor no quería que se casase con su marido actual. Y eso para tu madre fue un trauma muy gordo porque se tuvo que ir fuera a una historia de estas que salen y se escapan. Y entonces esa memoria tan fuerte, ese trauma, porque en realidad es un trauma, se queda genéticamente en tu madre, pero luego tú naces. Entonces se queda como igual que heredas el color de ojos de tu madre,
ese momento de bloqueo, ese momento de trauma, ese momento de esa emoción tan fuerte que no se podía también nombrar, porque al final mm, estas cosas siempre se quedan en chito callando, luego no lo cuentan y tal. Entonces es una emoción no liberada. Entonces tú vas repitiendo ese patrón hasta que esa emoción tú la desbloqueas. ¿Cómo? Mirando esa historia y haciendo, dando luz y dando claridad a esa historia. Al final, nuestros antepasados han pasado por muchas calamidades, guerras, y mucho ha sido en silencio y no se ha desbloqueado ese dolor. Entonces tú vas repitiendo eso hasta que alguien del clan, de nuestro sistema familiar, tenga la capacidad de poder abordar ese trauma. Y entonces darle la luz, darle el momento correspondiente, hacer una carta de liberación, hacer un ritual para que esa emoción bloqueada se pueda, al final es energía estancada, energía comprimida, Ok. la emoción, ¿se entiende? Sí, Vale. Sí, sí te Es estoy que hay veces- entendiendo. Entonces es como darle luz a esa energía, ¿no? Bloqueada para que fluya y que no se quede bloqueada. Ok, que estaba escuchándote atentamente porque a mí todo esto de la mente y demás, todo esto me fascina, de verdad. Es que es muy Entonces, interesante, está muy parece que bien. no, pero al final nosotros actuamos automáticamente. Simplemente hay un 5% que es consciente, luego el 95% es inconsciente y Es actuamos desde el inconsciente. inconsciente. Entonces al final, como decía Jung, al final todo lo haces de una forma automática sin ser consciente de por qué lo hago. Y muchas veces es a raíz de una memoria emocional, es a raíz de de una memoria de alma que a lo mejor te han matado en otra vida, ¿no? Ha sido un asesinato y a ti eso, por ejemplo, te han ahogado en el mar y luego tú tienes miedo al mar por alguna razón. Y eso viene pues todo de atrás, de esa parte inconsciente. Ok, ok, ok. Em, Al doctor Javier, una pregunta. sí, quería preguntar. Doctor, ¿qué Sí, respaldo adelante. existe hoy en la neuropsicología sobre la influencia de emociones y recuerdos en la salud mental? Eh, la salud mental no podemos olvidar que, que somos bioquímica, pero no solo somos bioquímica, somos algo mucho más. De hecho, todavía no se sabe y no se cree que en el cerebro haya un punto exacto donde esté la conciencia. Se piensa mejor que la conciencia, el conocimiento de la propia existencia, es una consecuencia del trabajo mancomunado que tiene nuestro sistema cerebral. Entonces, no es fácil decir que fue antes. Si, si el huevo o la gallina, generalmente hoy se tiene establecido que un pensamiento negativo da una emoción negativa o un sentimiento negativo. Eso, como ha dicho nuestra invitada, se automatiza y hacemos las cosas de manera inconsciente. Si seguimos el modelo de la escuela de Freud, pero hay otros modelos que vienen a ser lo mismo. Es decir, yo no puedo ser consciente de todas las conductas que hago, ni de todo lo que siento. Sé que hago cosas, somos aquello que hacemos, pero no puedo decir por qué lo hago ni cómo lo hago siquiera. Por ejemplo, conducir. Conducir Ahí está. es una conducta que es automatizada. ¿Por qué? Porque si cada vez que tengo que montarme en un vehículo, tengo que recordar esos pequeños aprendizajes que en neuropsicología se llaman engramas, que son pautas de conducta que están automatizadas. Si yo tengo que recordar o que repasar todos los engramas de cómo se abre la puerta, de cómo sentarme, de cómo me pongo el cinturón de seguridad,
de cómo arranco el coche, de cómo meto las marchas y tal. El cerebro es que no podría con eso. Piensa que nuestros el cerebro consume un 30% de toda la energía corporal. Es el órgano que más energía consume, más que el Mm. hígado, más que los riñones, más que el corazón. Entonces, la emoción es algo tremendamente importante que hasta hace pocos años no se le ha dado el papel que tiene desde que se describió la inteligencia emocional. Entonces, la emoción viene de un pensamiento positivo da una emoción positiva, negativo, negativo. Pero claro, somos bioquímica también y eso y una emoción negativa desarrolla, activa, estimula la glándula suprarrenal, que es una hormona, que es el cortisol. Y ese reaccionar de manera ansiosa, estrógena, a una situación también se acaba por estandarizar, por hacer inconsciente. Entonces reaccionamos de manera desadaptativa, de manera ansiosa o con cuadros depresógenos, porque ya lo hemos hecho automático, lo hemos automatizado. Y es que no sabemos por qué. Yo sé que me siento mal, sé que estoy muy nervioso, no me concentro en las tareas que hago, estoy muy irritable, no tengo ganas de comer, no tengo ganas de salir, pero no sé por qué. Si yo tengo una Mm. vida resuelta, ahí yo creo que es donde la hipnoterapia, la hipnosis regresiva, tiene muchísimo que decir. Y como estamos viendo, es algo no solo seguro, sino también eficaz. Totalmente. Qué bonito. Muy bien, Totalmente. Javier. Sí, sí, gracias. Bueno, Javier, te dejo a Vanessa, te cedo el paso. Sí, Gracias. yo te quería preguntar, Vanessa, eh, hemos comentado que hay una serie de personas que sufren trastornos psicóticos, como puede ser una psicosis esquizofrénica, que no son accesibles a, a la hipnoterapia. Pero, Eso es. ¿qué problemas dirías tú que tampoco son accesibles? ¿O son todos los problemas igualmente accesibles? Todo lo que tú puedas creer como que es un problema, se puede tratar la hipnoterapia. No hay, simplemente el problema que puede haber es el tema de la enfermedad. Pero si tú, por ejemplo, hay personas que a lo mejor el tema de la obesidad se puede tratar con hipnoterapia. Es que es el tema del tabaco, de las relaciones tóxicas, de ansiedad, depresión, patrones o con relaciones. Es que al final, patrones con dinero, el dinero también es una energía también que entra ahí, porque, por ejemplo, en el transgeneracional, nuestros antepasados la han pasado muy mal con el tema del dinero, con el tema de las guerras. Madre-hijo, problemas con madre-hijo, es que se puede tratar todo. No hay tema que digas que no está guardado en el inconsciente, ¿sabes? O en el subconsciente. Esa es eh, la gran potencia de esta terapia, que puede llegar a la raíz, al origen. Porque muchas veces trabajamos muy superficialmente, porque en realidad no llegamos a la parte, lo que dice Javier, que el cerebro es el órgano que más energía necesita, ¿no? Además es el gran jefe, porque ahí está todo lo que automatizamos o todo pasa por el cerebro. Entonces, todas las enfermedades, todos los comportamientos, todo se puede tratar alternando, ¿vale? Otras disciplinas, la medicina, todo. ¿Vale? Simplemente es una ayuda para poder identificar un problema. Pero alternando, muchas veces se tiene que alternar con medicina tradicional, con medicina, con psicología, con otro tipo de herramientas, ¿vale? Que no es que sea mágico, ¿vale? Pero sí que es esclarecedor,
porque muchas veces lo que no te dan la información, ese tipo de terapias o de la medicina, te lo añade la hipnoterapia. Ujú. Oye, y ahora que nadie nos escucha, ¿nos Venga. podrías comentar algún, algún caso que a ti te haya calado fuerte por las consecuencias que tuvo, por lo que salió, que te impactara en toda tu persona? A ver, a mí yo normalmente cuando cojo todos me tocan, ¿vale? Porque cuando tú empiezas este trabajo, al final tú sanas a la persona, ayudas a sanar, pero también te ayudas a ti, porque también te lo ves como algo de espejo, ¿vale? Entonces, a mí, por ejemplo, había una chica que estaba durante 5 años o así, muy mal con su pareja, mal, la arruinó totalmente. La arruinó, estaba consumida, con 2 hijas ya a punto em, de tirarla a la calle, ¿vale? Y nada, le hice una regresión y lo que ella me transmitió es que con esta regresión lo que simplemente fue una palabra, fíjate, porque hay veces que tú haces la regresión y no te viene nada más, simplemente una palabra. Y lo que le llegó fue, sé valiente. Dice, y ese fue el detonante para dar el impulso. A la semana siguiente de hacer la regresión, ella dejó a su marido y ahora está felizmente separada y reconstruyéndose, ¿vale? Pero simplemente no es nada eh, como súper especial, pero para la persona, ¿me entendéis? No es nada de fuegos artificiales, madre mía, pasó por una vida pasada, pasó tal, que sí también ha pasado, pero a mí me llegó mucho simplemente porque es nada, todo el mundo puede llegar a ese momento de clic, de decirle, sé valiente y ahí dar el paso. A mí me conmovió. Y yo la veo ahora, a la chica, y se llama Maite. Y está feliz, el rostro. Yo, vamos, el antes. Yo cuando pongo a las personas el antes de venir a la consulta y el después, son como, entran como almas, muchas veces entras como almas perdidas, ¿eh? De negro, ojerosos, ¿sabes? Como con una situación muy complicada. Y luego os pondría la foto de ahora y está preciosa, rosita, está maravillosa, está maravillosa. Y a mí, pues me ha venido este caso, la verdad, me gustó mucho. Y solamente fue una palabra, ¿vale? Ese es el que me ha llegado Bien, ahora mismo. Y está Estamos, sí, maravillosamente, ¿eh? Ha sí, sí. podido. bien. El cambio debe ser Salió de la crisis. No, además es que no, sustancial. aquí lo bueno que tiene la hipnoterapia, que si esto sí que te lo quería recalcar, es que no somos nosotros los guías, los hipnoterapeutas, los que dicen, por ejemplo, en el tarot, una herramienta. No quiero desvirtuar a ninguna, ¿vale? Pero hay herramientas, por ejemplo, que es la persona la que te da el mensaje. ¿Vale? Hay otras herramientas, por ejemplo, los registros acásicos, hay muchas, ¿vale? Entonces, a mí lo que me conecta mucho de esta terapia es que es la persona la que llega a su propia respuesta y a su propio, a que le mueva algo internamente. Ella misma tiene las respuestas a su evolución. ¿Se entiende? Perfectamente. Que no Sí, soy yo la entiendo. que habla por Exactamente. que puede pasar, que no digo que las otras terapias y otras herramientas sean tal, pero sí que a mí me genera, pues decir, es que es la persona a la que llega a la respuesta. Muy bien. Ok, como dice uno que lo que calla la boca, el cuerpo lo grita, o sea, prácticamente sale la respuesta de uno mismo. Mediante una guía, que es el hipnoterapeuta, que te guía a llevar esa respuesta. A Maite creo que le hicimos, que le hice la del espacio entre vidas. El por qué elegía ese tipo, porque ella ya venía de un patrón y le hice la regresión al espacio entre vidas, que es cuando tú desencarnas y vuelves a encarnar, por ejemplo, en Angie o en Javier. Entonces ahí eliges unos,
unos contratos que tienes con tus padres y tal, y vas eligiendo. Entonces, no es, viene del transgeneracional, viene de tu programa individual. Fíjate, Ok, Vanessa, que ok. tenemos material Interesante. para un segundo programa. Para un segundo Sí, sí, programa. bueno, un segundo no, para 20 programas. Oye, Vanessa, nos queda un minuto corto. Yo no quiero despedirme de ti sin que nos comentes brevísimamente qué proyectos tienes para el año 2026. Cuéntanos. Pues ahora mismo, gracias Javier, hemos lanzado un programa que se llama El Camino de tu Alma y ahí es donde vemos con la terapia de regresión y con el árbol transgeneracional los programas y los patrones que repetimos, pasando desde vidas pasadas hasta vida actual. Y ahí vemos todo el trayecto, todo el camino que ha hecho tu alma para identificar esos patrones. Genial. Ahora mismo es eso y el blog. Muy bien. Pues, Angie, Excelente. tenemos que irnos despidiendo ya. Bueno, Vanessa, pues la verdad encantada, encantada. Desafortunadamente, el tiempo es nuestro enemigo en los temas que son súper interesantes. Así que muy encantada contigo. Espero que volvamos a encontrarnos nuevamente, ¿vale? Un abrazo. Un abrazo, gracias a los dos por darme la oportunidad de darle voz a esta terapia que es maravillosa y seguro que nos encontramos en el camino. Muchísimas gracias a los dos. Gracias. Muchas gracias, Gracias a ti Vanessa. por aceptar la Gracias. Hasta luego. invitación. Oh, I thought I had Artlist.io. ties.